Buenas, mi nombre es Lacey Joana Valencia Moreno. Pertenezco al programa de Administración de Empresas nivel 2 jornada nocturna de la Universidad Tecnológica de Chocó Diego Luis Córdoba. Hago parte del grupo 5, el cual está conformado por Rodier Chaverra, Yamira Bravo, Yair Perea Moreno y Eder Moreno. Los temas que nos correspondió fueron la organización, la autoridad, la burocracia, el poder, las opciones de una estructura por departamento. A continuación le hablaré de la organización. La organización es un proceso de crear una estructura de relaciones que permita que los empleados realicen los planes de la gerencia y cumplan las metas de esta. Para llegar a cumplir los objetivos de las empresas, se requiere el desarrollo de una serie de actividades dirigidas de manera eficiente. El proceso de una organización, ya sea de un todo o cada una de las partes, consiste en dividir el trabajo que se va a realizar en tareas individuales, definir las relaciones que se establecen entre las personas que deben realizar dichas actividades. El éxito de una organización depende en gran medida de la habilidad que cuente el gerente al utilizar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y de información. Elementos básicos de una organización. La organización cuenta con 4 elementos básicos muy importantes como son la especialización, estandarización, la coordinación y la autoridad. La especialización es definir las tareas y asignarlas a individuos, equipos, departamentos y divisiones. La estandarización es crear la práctica uniforme que debe seguir el empleado a realizar su labor. Esta práctica comprende y, es, y, se, y se expresa mediante procedimientos escritos, descripción de puesto, eh, instrucciones y las reglas relacionadas que tiene en la organización. La coordinación. La coordinación comprende los procesos y mecanismos utilizados para integrar las tareas y las actividades de los empleados. La autoridad. La autoridad es el atributo que cuenta una persona al estar vinculado directamente con la organización. Esta persona está en la potestad de dar órdenes. Siempre se tiene que tener presente y basarse en la relación que existe entre un superior y un subordinado. Cada uno debe conocer el rol del otro y del rol de ellos. En el momento en que los administradores decían cambiar la estructura de una organización, se ven involucrados en el diseño de la organización, por ejemplo, al crear nuevas reglas y estándares que los empleados deben seguir. El diseño de la organización está constituido por la complejidad, la formalización y la centralización. La complejidad son las cantidades diferentes en forma horizontales, verticales y exponenciales. Los niveles horizontales que encontramos en una organización están por departamentos como pagaduría, contabilidad, el personal, publicidad, mercadotecnia, entre otros. Y los niveles horizontales y los niveles verticales que diga, está el presidente, el vicepresidente, el director, el administrador por departamento, el administrador por unidad y los supervisores, entre otros empleados. La formalización es el grado que tiene la empresa al confiar en reglas y procedimientos para dirigir el comportamiento de sus empleados. La centralización. La centralización se refiere a la toma de decisiones. Las decisiones centralizadas están encargadas en el administrador y las descentralizadas están a cargo de individuos que son los que están en el centro del problema. Se dice que una estructura organizacional es la representación formal de las relaciones laborales que estén en una empresa por tareas y puestos. Un organigrama, que es un diagrama que se encuentra en todas las organizaciones, es una ilustración gráficamente de las relaciones entre funciones, departamentos, divisiones y tareas en los empleados. Que
los administradores decían cambiar la estructura de una organización. Se ven involucrados en el diseño de la organización, por ejemplo, al crear nuevas reglas y estándares que los empleados deben seguir. El diseño de la organización está constituido por la complejidad, la formalización y la centralización. La complejidad son las cantidades diferentes en forma horizontales, verticales y espaciales. Los niveles horizontales que encontramos en una organización están por departamentos como pagaduría, contabilidad, el personal, publicidad, mercadotecnia, entre otros. Y los niveles horizontales y los niveles verticales que diga, está el presidente, el vicepresidente, el director, el administrador por departamento, el administrador por unidad y los supervisores, entre otros empleados. La formalización es el grado que tiene la empresa al confiar en reglas y procedimientos para dirigir el comportamiento de sus empleados. La centralización se refiere a la toma de decisiones. Las decisiones centralizadas están encargadas en el administrador y las descentralizadas están a cargo de individuos que son los que están en el centro del problema. Se dice que una estructura organizacional es la representación formal de las relaciones laborales que estén en una empresa por tareas y puestos. Un organigrama, que es un diagrama que se encuentra en todas las organizaciones, es una ilustración gráficamente de las relaciones entre funciones, departamentos, divisiones y tareas en los empleados. Principios del diseño de una organización. Estos principios se dividen en 4. La división del trabajo, la unidad de mando, el tramo de control y la departamentalización. La división del trabajo es la composición de un proceso complejo de pequeñas tareas. Este proceso se viene practicando desde la Revolución Industrial. La división se enfoca en las diversas habilidades que debe tener un trabajador. En muchas de las organizaciones, algunas de las actividades requieren que los empleados cuenten con habilidades muy desarrolladas. Las otras habilidades las pueden desarrollar empleados que no cuentan con aquellas habilidades desarrolladas. Cuando un administrador quiere ser parte del proceso productivo, él debe contar con todas las habilidades, con todas las habilidades necesarias para realizar trabajos más complejos y asimismo los menos complejos. Hay casos en que por tener habilidades muy sofisticadas, estos empleados verán un aumento en su salario. Segundo principio, la unidad de mando. Este principio de administración afirma que una persona debe tener solamente un jefe, ya que nadie debe tener más de 2 jefes, porque se verá el empleado en peticiones conflictivas. En los pocos casos que se debe violar este principio, debe haber la división de actividades y asimismo haber un supervisor para cada actividad. Tercer principio, el tramo de control. Este tramo de control, o también llamado margen de control, señala que debe limitarse la cantidad de subordinados que debe estar a cargo de un gerente. El jefe no puede no debe supervisar directamente a muchos subordinados. El tramo es un determinante fundamental de cuántos niveles hay en una organización. Si un jefe tiene más de 5 subordinados, este le podrá dedicar el doble del tiempo, pero mientras que tenga 10, se le hará más ineficiente el trabajo y el tramo será ineficiente también. Por último, la departamentalización. La departamentalización está generalmente basada en las funciones de trabajo.
en el producto o servicio, en el consumidor o cliente objetivo, el territorio gráfico o localización. La división del trabajo requiere de especialistas, ya que estos especialistas deben ser ubicados en, en la dirección, en departamento o en la dirección bajo un cargo de un gerente.